Hola City Friends, bienvenidos una vez más a la City sin gluten. Hoy vamos a hacer fajitas estilo mexicanas, tortillas mexicanas de boniato, con pocos ingredientes, sin gluten, sin lactosa y sin huevos. Súper fáciles, súper rápido, esta es una receta fácil y rápida. Y si no estás suscrito, suscríbete y activa la campana para que te lleguen las notificaciones. Necesitaremos boniatos así medianos y lo que vamos a hacer es pincharlos así como me ves. Le vamos a poner papel de cocina húmedo, lo vamos a envolver en ello. Esto es vital para que mantenga el boniato la humedad mientras se cocina. Ya vas a ver cómo lo cocinamos. Al otro también le pongo y lo llevamos al microondas. Sí, señor. Por eso es lo del papel húmedo, para que no pierda la humedad el boniato. Lo pondremos 5 minutos por un lado. Y luego, pasados estos 5 minutos, revisamos a ver qué tal está. Está un poco blando, pero no todavía suficientemente blando. Pinchamos a ver. Le daremos la vuelta, así como ves, y le pondremos 5 minutos más. Mi microondas es de 800 watts, para que lo tengas en cuenta. Si tu microondas tiene más potencia, es probable que le tengas que poner menos minutos. Ahora pinchamos, miren qué suavecito, ya está listo. Dejamos enfriar un poquito, pero un poquito, para que no nos quememos. Y le quitamos la piel o la cáscara. Así. Esta receta es súper fácil, sin gluten y maravillosa. Miren, lo que vamos a necesitar al final es un solo boniato, 210 gramos aproximadamente. Lo aplastamos así hasta hacer un puré, pero un puré muy fino. Preparamos la masa. Y para esto necesitamos nuestro puré de boniato. Así. Quedó súper suavecito. Y le agregaremos 70 gramos de almidón o fécula de yuca, tapioca o mandioca. Y media cucharadita de sal o sal al gusto. Y en este punto lo único que vamos a hacer es integrar todos los ingredientes. ¿Ves? Te dije que llevaba pocos ingredientes. Miren qué maravilla. Y el sabor está maravilloso. Más adelante te enseño cómo las guardo yo para congelar. Y también están maravillosas. Miren qué elasticidad de masa. Perfecta. Cuando se ve así, y qué color más bonito también. Ya está lista. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Le falta un detalle. 2 cucharadas de aceite vegetal. En mi caso, le estoy echando aceite de oliva. Amasaremos un poco más hasta que se integre el aceite con la masa. Perfecto. Y si no has visto este video pasado, te dejo por aquí la tarjeta. Son unos panecillos también que se hacen súper fácil y rápido y delicioso. Se llaman pan de dólar o panecillos de dólar y están geniales. Vale, en este punto cojo una hoja de papel vegetal de estas de hornear y la voy a dividir en 4. Esto me dará la medida de las tortillas. Una vez tenemos las hojas divididas así, le vamos a agregar un poco de harina de arroz en mi caso, pero puede ser la harina que tengas. Cogemos un pedazo de masa del tamaño de una pelota de golf aproximadamente, un poquito más grande. Boleamos así, aplastamos un poco, así,
Le ponemos un poco de harina y con la ayuda de un rodillo vamos a estirar hasta que quede lo más fino posible. Sin miedo, vamos a hacer así como me ves, girando el papel. Si ves que el rodillo se pega a la masa, échale un poquito de harina. Perfecto, miren, este es el grosor. Ahora bien, yo las quiero súper redondas, le echo un poquito de harina y voy a utilizar un bol o un plato, lo que tengas, para darle forma. Una forma más redondeada. Es el que estoy utilizando de 14-15 centímetros aproximadamente. Y así le doy una forma redondita y le quito los bordecitos feos. Pero si no quieres hacer este paso, no lo hagas. Esto solamente es algo estético. Una vez tenemos ya nuestra tortilla, llevaremos a cocinar. Lo haremos temperatura media, 1 minuto aproximadamente de cada lado. Miren, se tienen que ver estas burbujitas, así. Y luego vamos a voltear. Quitaremos el papel con mucho cuidado. Si el papel no sale, espérate un poquito más, cocina un poquito más y luego ya vas a ver que sale bien. Miren qué hermosura de color. Ya van a ver lo elásticas que quedan. Y miren, esto no siempre pasa, pero miren cómo se hincha. Muchas veces no pasa por completo porque tiene algún roto o algo así. Está roto por un lado, pero esta vez sí que se hincharon así súper hermosas. Miren qué elasticidad tiene, qué grosor, y el sabor es magnífico. Yo las voy poniendo así en un paño de cocina y las voy tapando. Una vez que tengamos cocinadas todas nuestras tortillas, fajitas mexicanas, como quieras llamarle, procedemos a comer. Vamos a rellenarla con lo que queramos. Sí, nos las vamos a comer en ese momento. Si no vamos a comerla en ese momento o solo vamos a comer una parte, luego te indico qué es lo que hago yo para guardarlas. Miren qué delicia. Disfruté muchísimo, pero muchísimo estas fajitas. Súper rápidas, súper fáciles, súper económicas y súper deliciosas. Vale, para guardarlas, yo las meto en una bolsita zipper. Lamentablemente no tengo el vídeo porque se ha borrado o no sé qué ha pasado con él, no lo encuentro. Pero lo meto en una bolsita zipper bien cerrada, le quito todo el aire a la bolsita y lo llevo o al congelador o a la nevera. En el congelador, cuando la vayas a utilizar, la sacas como 1 hora antes para que se descongele. Y ahora sí, a comer. Espero que les haya gustado esta receta. Recuerda dejarme un me gusta y compartir. A mí me ha encantado. La he disfrutado un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta aquí este vídeo. Espero que les haya gustado. Está fácil, espero que lo hagan, que compartan conmigo. Mi Instagram es este de por aquí. Por allí comparto cosas que no comparto por aquí. Por allí puedes ver encuestas y todo eso. Y todo al momento. Recuerda, si te gusta el vídeo, déjame un me gusta, comparte para que otras personas puedan beneficiarte también de esta información. Y bueno, comenta. Recuerda decirme si te gustaría que hiciera el vídeo de mi experiencia en mi viaje en los Estados Unidos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso gigante.